Nos encontramos hoy en La República, en la Federación de Cafeteros, con el gerente financiero de la entidad, Julián Medina. Gracias por recibirnos y queremos conversar con usted de un tema que viene sonando hace algunos días y es la manera como los cafeteros de Colombia, los campesinos, los agricultores están logrando bancarizarse cada vez más gracias al apoyo de la Federación y otras entidades. Cuéntenos cómo ha sido este proceso. Jorge Hernán, buenos días, gracias a ti y a La República. Esta es su casa y siempre bienvenidos. Básicamente la historia de la tarjeta y la cédula cafetera inteligente data de 1934, cuando el gremio decide tener una identificación para cada uno de sus agremiados. Por ahí por el 2006 empezamos a ver las necesidades de tratar de que nuestros cafeteros usaran menos efectivo, con el propósito de hacerles su vida más segura y más tranquila. Y por eso lanzamos unos servicios financieros en el 2006, en donde en un periodo de unos 4 años logramos tener con estos servicios financieros más o menos unos 440.000 cafeteros de los 500 y tantos mil cafeteros que hoy somos en Colombia. ¿Y esa cédula o esa tarjeta cómo funcionaba? ¿Qué tipo de cosas hacía la gente En su momento lo que hicimos con las limitaciones no solamente de telecomunicaciones que había, sino con las limitaciones también de presencia de las instituciones financieras en los municipios cafeteros, lo que hicimos fue una red privada. Trajimos por primera vez al país un chip que funcionaba con unos datáfonos especiales, y pusimos una red privada especialmente en los almacenes de provisión agrícola, donde habían más o menos unos 2.500 datáfonos de estos especiales. Esos datáfonos funcionaban no en línea, sino como dicen la gente de tecnología, en batch, es decir, por la noche el dueño del establecimiento se conectaba a algún tipo de servicio de conectividad y enviaba las transacciones al banco. Eso funcionó, digamos, hasta el 2011 y, digamos, en nuestras preocupaciones y en nuestros ejercicios de cómo ir renovando y mejorando los servicios a los cafeteros, vimos que si bien la red había sido muy útil, teníamos como 2 limitaciones. La primera es que no había sido un ejercicio masivo en términos de que los cafeteros vendieran su café en ese instrumento que en su momento construimos, pero sí había sido un ejercicio absolutamente interesante e importante en términos de los programas que de la Federación se hacían para los cafeteros, y ejemplos hay muchos. El primer ejemplo es el programa de renovación. Mucho se ha oído en estos últimos días de la recuperación de la producción cafetera del país. Así es, claro. Pasamos de 7.8 millones de sacos a 12 y tantos millones de sacos que vamos en el año pasado. ¿Eso a qué se debió? A un programa de renovación. Los caficultores colombianos renovaron, arrancaron sus árboles viejos y sembraron 3.200 millones de árboles en todo el territorio nacional. Eso lo hicieron con ayudas de programas, como un programa que se llamó Permanencia, Sostenibilidad y Futuro, que era un crédito que se les hacía a los caficultores, el cual, digamos, tenía unos desembolsos parciales en la medida en que el cultivo los iba requiriendo, y esos desembolsos se hacían a esa cédula cafetera inteligente o a la tarjeta cafetera inteligente, y eso permitía pues que el flujo de caja de ellos fuera mejor administrado. Otro de los ejemplos clarísimos fue la ola invernal, Colombia Humanitaria hace unos años. 2010, exactamente. 2010, exactamente. Problemas de invierno de forma importante, y se le ayudó a los cafeteros susceptibles, que tenían cafetales susceptibles, es decir, cafetales que no tenían resistencia a la roya, con el fungicida. Todo se hizo a través de una transacción en esa cafetera inteligencia, en un bolsillo electrónico en donde ellos se les cargaba la plata y solamente podían gastar en el fungicida
o digamos en una segunda etapa en fertilizantes también para fortalecer. Y el tercer ejemplo, digamos que es súper importante, es el PIC, el programa de la ayuda al precio a los cafeteros que vivimos en los últimos 2 años, programa en el cual pues en los 2 años costó 1.3 billones de pesos. El 93-94% de ese programa se pagó a través de la cédula cafetera. Y estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de casi 6 millones de transacciones. Estamos hablando de transacciones que a veces pueden ser de 1.700, 1.800 pesos. Obviamente hay todo tipo de montos. Y estamos hablando de un ahorro para el programa que fue financiado por el gobierno nacional del orden de 18.000 millones de pesos. Si eso haces el equivalente, sería el equivalente a pagar el PIC de más o menos 100.000 cargas, es decir, digamos más o menos unas 2 semanas, 1 semana y media de comercialización en el país. Ahora en los últimos meses ustedes han impulsado un nuevo proyecto que es pasar de la cédula o de la tarjeta a un sistema todavía más inteligente que involucra la red bancaria, que involucra otro tipo de soluciones para los cafeteros, en donde ya no hay solo 2.500 puntos, sino ya es mucho más masivo y tiene obviamente la posibilidad de hacerlo en muchos municipios del país. Cuéntenos cómo fue pasar a esa segunda fase, que es por la cual fueron ustedes certificados por Better Cash recientemente. Básicamente lo que vimos fue evoluciones en los municipios en términos de conectividad, evoluciones en el mercado financiero, es decir, los bancos comerciales estaban mucho más propensos a entender el negocio rural, a trabajar en el negocio rural, y decidimos proponerle, digamos, al Banco de Bogotá, que es el socio estratégico en este proyecto, de hacer un cambio importante. Y el cambio importante es: dejemos de ser una red privada, hacer una red pública, y dejemos que los caficultores puedan tener transacciones en los 230.000 puntos que se pueden hacer transacciones electrónicas en Colombia. Entiendo que con pocos costos, ¿no? La idea es bajarle a casi cero a los costos. Ese era como el reto. El gran reto era: usted tiene que hacer que el negocio le funcione rompiendo, digamos, las barreras de entrada a la bancarización, que son la cuota de manejo, que son los retiros en los cajeros electrónicos, que son las comisiones que les cobran por esto y por lo otro. Entonces logramos hacer una negociación con el banco en el cual básicamente rompió esas barreras. Esta es una cuenta de ahorros común y corriente que no tiene ningún costo de mantenimiento mensual. Las transacciones en los cajeros del banco son gratis, las transacciones en los cajeros del Grupo Aval son a mitad de precio, y una serie, digamos, de transacciones son siempre con tarifas muy preferenciales para los cafeteros. Ahora, ¿cuántos cafeteros están en ese sistema y a ustedes de alguna manera cómo les beneficia o cómo los tiene organizados y cómo proyecta el futuro con toda esa información que están recolectando? Estamos, digamos, en pleno proceso de migración. Arrancamos la migración de la cédula antigua a la cédula nueva más o menos en septiembre del año pasado. Con corte al 31 de diciembre tuvimos 300.000 cafeteros migrados ya completamente bancarizados. Y la visión nuestra de este ejercicio, como la hemos compartido pues también con el banco, es que nuestro ejercicio es una creación de familias microempresarias, y esas familias microempresarias requieren del crédito. Entonces lo que debe seguir ahora es tener los medios de pago, las estructuras financieras para que podamos empezar a desarrollar productos de crédito en nuestros cafeteros. Julián Medina, gerente financiero de la Federación Colombiana de Cafeteros, gracias por atendernos hoy en La República.